No. Muy bien, hermanos, vamos a ir al Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 al 9. Versículos 7 al 9. Dice así: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Ahora vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. No, segunda de Timoteo, disculpen. Error de tipeo de mi parte. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora vamos al texto de la predicación, que son un par de libros antes, a Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por darnos este tiempo. Tenemos que recordar que cada día, Señor, que podamos congregarnos, cada día que podemos adorarte, Señor, juntamente con los hermanos y recibir la exposición de tu palabra, Señor, es una gran bendición, es un gran privilegio para nosotros. Nosotros podríamos estar sumidos en nuestros delitos y pecados, dedicando este tiempo, Señor, a entretenimientos vanos, pero a ti te ha placido traernos a este lugar para escuchar la exposición de tu palabra que trae luz a los ojos. Así que, Señor, completa tu bendición sobre nuestras vidas, ilumina nuestro entendimiento, cambia nuestro corazón, aplica tu palabra a la vida de mis hermanos y a mi propia vida también, Señor. No nos permita ser oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino que realmente, Señor, tomemos estas lecciones, tomemos tu palabra, Señor, no en vano, sino atesorándolas en nuestro corazón y llevándolas por obra. Como dice tu palabra, Señor, hemos atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Así, Señor, permítenos hoy, por medio de la exposición de tu palabra, atesorar tu palabra, atesorar tus dichos para no pecar contra ti, sino vivir en santidad y en rectitud. Prepáranos para la batalla, Señor. Oh, Señor, prepáranos para la batalla. Permítenos estar firmes en esta vida delante de nuestros enemigos. También queremos pedirte, Señor, por el predicador, que a pesar de sus debilidades, de sus pecados, de su inmadurez o de cualquier otra falencia que pueda existir en él, porque es un ser humano, te pedimos, Señor, que tú lo uses como un vaso de barro, un vaso en el cual tú deseas colocar tu gloria para glorificar tu propio nombre, Señor,
edificar tu iglesia. Permíteme, Señor, entonces, exponer tu palabra con claridad, con convicción y con pasión. Señor, revísteme de tu Espíritu Santo para hablar, Señor, como los antiguos lo hicieron, proclamando fielmente el mensaje del Evangelio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Cuando nosotros miramos el mundo tal cual como está actualmente, nos damos cuenta que nosotros estamos rodeados de una cantidad increíble de información. De hecho, yo creo que tal vez somos la época o la generación que está más expuesta a diferentes tipos de opiniones y sobre todo de supuestas verdades. Las redes sociales, las noticias y nuestras propias interacciones con el mundo nos presentan versiones de la realidad que muchas veces nos hacen sentir un poco desorientados, preocupados, inseguros y en muchas ocasiones incluso engañados. Y llegamos a pensar entonces en qué podemos creer, si no podemos creer en todo lo que se nos presenta constantemente. Y en medio de todo esto, la pregunta que surge es, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes? ¿Dónde está esa verdad que realmente nos puede dar seguridad y dirección? Porque entre tantas cosas que se presenta hoy en día, nosotros podríamos preguntarnos, ¿dónde está realmente la verdad entonces? En esta carta, el apóstol Pablo nos invita a ceñirnos con el cinturón de la verdad. Este cinturón, hermanos, no solo es fundamental de la armadura de Dios para el cristiano, sino que representa aquello que nos sostiene y que nos da firmeza en medio de los ataques del enemigo, tanto espirituales como mentales. Y creo que esta armadura es particularmente en nuestro tiempo, donde vivimos en una sociedad donde hay tanta información y donde la verdad parece ser relativa. Pablo nos llama a aferrarnos a lo que es verdadero. Pablo nos llama a aferrarnos a lo que es la verdad. Una verdad que no solamente es doctrinal, sino que es práctica, que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. En el día de hoy quiero que exploremos cómo nosotros podemos ceñirnos de esta verdad, cómo nosotros podemos aplicar esa verdad a nuestras vidas, lo cual nos va a preparar no solo para resistir, sino también para poder vivir de manera íntegra y sincera, reflejando la verdad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dicho esto, hermanos, quiero entrar en materia en cuanto al texto del sermón. Y quiero primero hacer una serie de aclaratorias antes de entrar a, podría decirse, la explicación aplicativa del texto. Y es, ¿de qué trata esta porción de la armadura? Porque uno piensa en términos de ficción, ¿no? Cuando hablamos de cosas como armaduras, porque tú no ves a personas con armaduras por allí en la calle, ¿no? Hace muchos años que eso se dejó de usar. Para nosotros algo más del área de la ficción, más de las narrativas, más de las novelas de caballería. Por lo tanto, para nosotros es necesario que nosotros entendamos que podemos por lo menos un momento transportarnos a la época donde Pablo escribe esto y más o menos tener una idea de lo que Pablo estaba tratando de transmitir. Y lo que tiene en vista aquí Pablo, primero que nada, lo que quiero decir primero que nada es que lo que tiene aquí en vista Pablo es la perseverancia del cristiano o la firmeza del cristiano. Él dice, manténgase firmes ciñéndose el cinturón de la verdad. ¿Okay? Entonces, si bien nosotros tenemos que entender que tenemos una tarea que es ceñirnos de la verdad del Evangelio, ya vamos a ver específicamente cómo aplicar esto, pero lo que sí quiero que entiendan, hermanos, es que esta es la forma como el apóstol Pablo está determinando para todo cristiano que se pueda mantener firme. Es imposible que alguien se mantenga firme delante de las acechanzas del diablo si no puede ceñirse con la verdad del Evangelio. Y esto tiene una razón, y es porque el cinturón en la armadura, se piensa, ¿no? Aunque realmente no se sabe dónde saca el apóstol Pablo esa imagen de la armadura, pero se piensa que tenía que ver con la armadura romana. De hecho, el apóstol Pablo escribe esto encarcelado en Roma. El epístola a los Efesios, una de las epístolas de la cárcel, él está encarcelado en Roma, y claramente tenía que ver constantemente a diferentes militares, a diferentes personas con esta armadura. Y la armadura que se estaba planteando en este caso requería una clase de cinturón
que permitía al soldado tener en firmeza o tener bien ceñida el resto de la armadura, sobre todo la espada y sobre todo el escudo. Dice un comentarista, Hendrickson, o William Hendrickson, dice que el ceñidor o cinturón, hablando de la batalla física, se apretaba o abrochaba alrededor de la corta túnica que usaba el soldado. Así los miembros quedaban acondicionados para la libre acción. Tanto la coraza como la espada, esta última mientras no se usaba, quedaban aseguradas a la cintura. En consecuencia, el cinturón era de suma importancia. Entonces, ¿qué es lo que hacía el cinturón? El cinturón le daba firmeza a la espada, a la coraza, que es como la pechera, ¿no? Le daba firmeza a esto y también a la malla que tenía detrás y le daba mucha firmeza en todo esto, de forma que al momento de poder moverse o de mantenerse firme, esto no le incomodara, ¿ok? Entonces el cinturón en la armadura de un soldado romano y también en la armadura de todo cristiano es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si no está bien colocada, o si de hecho si no está colocada de plano, va a entorpecer los movimientos, va a entorpecer el uso del resto de los instrumentos. Ahora, vayámonos un poco a reflexionar sobre este uso, ¿no? Lo que está tratando de transmitirnos el apóstol Pablo con esta imagen es el hecho de que si no tenemos el cinturón, nuestros movimientos defensivos u ofensivos van a ser torpes. Y un mal movimiento, hermanos, en la guerra puede significar la muerte fácilmente. Un soldado tal vez podía batallar descalzo, aunque claramente iba a ser complicado, pero si no tenía el cinturón, se podía mover la coraza y fácilmente podía entrar la espada. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Entonces, dicho esto, vamos a ir entendiendo cuál es la función que tenía el cinturón, vamos ahora a preguntarnos, ¿qué representa este cinturón? Y usted dirá, bueno, hermano, realmente es muy fácil, ¿no? Y lo dice claramente, la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Y aquí es donde se dividen los teólogos. Por un lado, algunos afirman que esta verdad no puede referirse a la verdad de las Escrituras. Y esto puede parecer extraño porque tal muy posiblemente ese sea lo primero que viene a su cabeza. Las personas dicen esto porque en este pasaje, más adelante se habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces lo que dice la gente, o lo que dicen algunos teólogos sobre esto, es que sería como un poco extraño pensar que el apóstol Pablo aquí estuviera hablando de la verdad de las Escrituras y posteriormente volviera a hablar de la verdad de las Escrituras. ¿Okay? Este es un argumento más bien lógico, contextual y hermenéutico. El apóstol Pablo podría fácilmente estar hablando dos veces de la palabra de Dios. De paso, es sumamente importante. Ahora, hay otra postura, que es que en el contexto, específicamente en el capítulo 4 y 5, la palabra verdad se utiliza para referirse a la integridad y a la sinceridad. ¿Okay? Entonces, estas personas parten de esta idea de que cuando el apóstol Pablo dice que debemos utilizar el cinturón de la verdad, básicamente está diciendo que debemos ser sinceros, debemos ser íntegros. ¿Okay? Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál de las dos posturas realmente deberíamos tomar? Y yo digo la tercera. La tercera es básicamente que se refiere a las dos cosas. De hecho, en eso es lo que vamos a basar, ¿no? Realmente, esa va a ser la exposición del sermón de hoy. Entender que realmente se refiere a la verdad de las Escrituras, pero no solamente a eso, sino también a la sinceridad y a la integridad. ¿Por qué? Porque tanto el apóstol Pablo en el contexto anterior utiliza la palabra verdad tanto para referirse a la verdad de las Escrituras como también para la sinceridad y la integridad. Entonces, realmente no veo ninguna razón por la cual limitar esta palabra a solamente las Escrituras o solamente la sinceridad y la integridad. Vamos a tratar de aplicar esto lo más amplio posible. Porque de todas maneras, nos sirve. De todas maneras, es útil para nosotros porque ciertamente si queremos prepararnos para la batalla tenemos que ser sinceros, íntegros y aplicar las Escrituras. Dicho eso, espero que haya quedado claro, esto ya es como la parte más teológica del sermón. Teniendo en claro cuál es la función del cinturón y teniendo en claro a qué se nos referimos con la verdad, vamos ahora a pasar directamente a lo que sería la aplicación de este principio. Y quiero dividirlo en tres partes. La primera parte es la verdad para la mente, la segunda parte es la integridad del corazón
Y la tercera parte es la sinceridad de la voluntad. Que dicho sea de paso, es la forma como la aplica un teólogo llamado William Gurnall en su libro Cristiano con toda la armadura de Dios. Un libro como así. Ok, primero empecemos con la verdad para la mente. Para justificar este punto, nosotros podemos ver que en otra parte de las Escrituras se nos habla de este tema de ceñirnos con la verdad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? La correlación. Aquí nos dice, ciñanse con la verdad, y aquí nos dice, ciñan sus lomos con, ciñan los lomos de su entendimiento. Entonces, tenemos una primera tarea para poder ajustar ese cinturón, es que nosotros tenemos que ceñir nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que estar iluminados en nuestra cabeza para poder aplicar correctamente este cinturón a nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Primero que nada, hermanos, conociendo bien la doctrina cristiana. Es necesario que nosotros conozcamos correctamente la doctrina cristiana. Porque antes de nosotros ceñirnos el cinturón, tenemos que tener el cinturón. Y el cinturón es la verdad del evangelio, es la verdad de la doctrina cristiana. Hermanos, porque por muy prácticos que nosotros queramos ser, y eso es algo que muchas veces se da entre muchos cristianos, no queremos ser prácticos. Hermano, dígame exactamente qué es lo que yo tengo que hacer, cómo se aplica esto, qué tengo que hacer con mi matrimonio. Y yo siempre digo que a veces la gente pide sermones como si fuesen pasos de baile, ¿no? 2 pasos para esto, 3 pasos para esto. Y yo no estoy en contra de la practicidad. Pero hay que entender, hermanos, que realmente lo que Dios nos ha dado como verdad no es solamente las áreas prácticas, no es solamente el libro de Proverbios, ni son las últimas partes de las epístolas, que normalmente son las partes más prácticas de las escrituras. Dios ha revelado de Génesis hasta Apocalipsis. Y toda esa gama de doctrinas que están contenidas en las escrituras es parte de nuestro cinturón. Y es necesario que nosotros las aprendamos. Es necesario que nosotros las manejemos y que nosotros las contengamos en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Es necesaria la doctrina cristiana. Es necesaria la doctrina cristiana. Y esto es importante, si usted recuerda más o menos el sermón pasado que hablé de Satanás y sus acechanzas, usted sabrá que Satanás es muy perspicaz de saber utilizar una doctrina, mezclarla con la mentira y presentarla delante de los cristianos. ¿Y qué sucede cuando no manejas bien la doctrina y no sabes distinguir? Es muy fácil que caigas. Es muy fácil que caigas en el engaño. ¿Por qué? Porque no sabes distinguir la verdadera doctrina. Y hermanos, lastimosamente, vivimos en una época donde hay una gran cantidad de cristianos que realmente desconocen la fe que profesan. Y por esa razón, muchos errores corren libremente dentro de los cristianos y dentro de las iglesias. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me tiene más perturbado es ver cómo está prosperando la secta, porque yo considero es una secta, de las raíces hebreas. A mí me tiene increíblemente asombrado cómo básicamente los judaizantes del Nuevo Testamento están prosperando hoy en día. ¿Pero por qué? Porque no conocen la justificación por la fe, por la sola fe, sin obras, porque no saben la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, porque no conocen el hecho de que todas esas cosas fueron abolidas y que todos son sombras de lo que ha de venir, que no conocen cuál es, por ejemplo, la doctrina real del día de reposo, y piensan, no, que tiene que ser el sábado, y no entienden por qué rayos es un domingo. Ese tipo de cosas, hermanos, hay una gran cantidad de cristianos que no las conocen, entonces viene alguien, les empieza a hablar y caen en el error. Y después que caen en el error, es bastante difícil sacarlos de ellos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Es necesario que tú manejes la doctrina. Es necesario que tú manejes la doctrina. Hermanos, la teología, por lo menos en un sentido básico, ¿no? Estoy hablando de que tú vas a estudiar griego y hebreo y crítica textual y todas esas cosas que yo estudié en el instituto que me hicieron pasar muchas noches de velo. Todas esas cosas, la doctrina básica es necesaria para todos los cristianos. Y manejarla, escúchese bien, no solamente enseñarla y recibirla, manejarla, por lo menos en términos básicos, nuevamente, usted no va a ser un expositor, ni un pastor, ni nada por el estilo. Manejarlas en términos básicos es necesaria para todo cristiano.
El cinturón de la verdad, hermano, no es algo que se le da a los generales, a los pastores, a los teólogos, a los eruditos. Hermanos, es para cada soldado raso. Cada soldado raso tiene que estar apertrechado con la doctrina cristiana. Tiene que manejar la doctrina cristiana bien. ¿Por qué? Porque si no maneja bien la doctrina cristiana, lastimosamente van a ser atacados por Satanás por esos medios. Y también, hermanos, el hecho de que la doctrina cristiana fue hecha para nuestro bien, para que nosotros creamos en el Evangelio, para que nosotros progresemos como cristianos. Y de hecho, hermanos, es bastante peligroso tener esa postura de solamente muéstrame lo práctico, ¿no? Porque tener esa postura de solamente muéstrame lo práctico es hacer que la Biblia o el mensaje de Dios se acomode a nuestra intención pragmatista de la vida. De hecho, hace un tiempo hablé con un hermano sobre esto, porque esto lo he comentado ya varias veces, de cómo él está enseñando a unos jóvenes y el liderazgo está insistente de que le enseñe solamente cosas prácticas, ¿no? Sobre noviazgo, sobre las tentaciones, cosas así. Y no digo que eso esté mal, pero el punto es que las personas están insistiendo de que él dejara de enseñar los atributos de Dios. Y yo dije, pero qué cosa más práctica que los atributos de Dios. O sea, ¿por qué tú tienes que vivir en santidad? Porque la Biblia lo dice, porque Dios es santo. Esa es la razón principal por la cual tú tienes que vivir en santidad. Pero si tú no conoces la santidad de Dios, no tiene sentido la santidad. Por ejemplo, el perdón. ¿Cómo fue que José, al final del libro de Génesis, practicó el perdón en la vida de sus hermanos a pesar de todo lo malo que habían hecho? Él dijo, ustedes planearon mal, pero el Señor obró todas las cosas para bien. Él vio la soberanía de Dios, él vio el control de Dios y pudo descansar en eso, no en cuán buenos eran sus hermanos. Entonces necesitamos manejar la doctrina cristiana, pero no solamente manejarla y aprenderla, sino que también tenemos que reflexionar en ella. Y esto, hermanos, es algo que también he visto que muchos de nosotros, y aquí sí tengo que lanzar para nuestra causa, para nosotros mismos, muchos reformados caen en esto, que solamente quieren aprender. ¿Sí? De hecho, a veces toman una actitud como, eso ya yo lo sé. Yo caí en eso. Y confieso aquí mi pecado. Solamente quiero aprender, pero también tenemos que reflexionar, hermanos. Dice la Escritura en el Salmo 1 que el justo es un hombre semejante a un árbol que tiene sus raíces junto a un río de vida. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que él piensa en la ley del Señor de día y de noche. Y en la ley del Señor está su delicia y su meditación. ¿Qué significa esto? Que el cristiano, si quiere ser ese árbol frondoso que da su fruto y nunca y su hoja no cae, tiene que reflexionar continuamente en las Escrituras. No es simplemente que usted tomó 5 o 10 minutos en la mañana para leer las Escrituras y olvidarse de eso, sino que su cabeza tiene que estar constantemente rondando sobre esa doctrina. ¿Y qué es lo que sucede cuando esto ocurre? Ocurre lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. El apóstol Pablo allí le dice a Timoteo, reflexiona en estas cosas y el Señor te dará mayor entendimiento. Cuando tú reflexionas en las Escrituras, y eso por eso es que muchas veces creo que nosotros descuidamos o despreciamos la doctrina cristiana porque no reflexionamos en ella. Cuando tú reflexionas en la doctrina, la que dice la palabra es que el Señor te da mayor entendimiento. Ahora, ¿qué significa esto con mayor entendimiento? Empiezas a entender un montón de cosas. Empiezas a entender cómo la doctrina A se conecta con la doctrina B. Empiezas a entender cómo que esta doctrina tiene relevancia para tu vida personal. Empiezas a entender cómo es que esta doctrina específica tiene relación con el pensamiento actual y cómo hace falta el evangelio en este mundo. Empiezas a comprender un montón de cosas que muchas veces no habías entendido. Y no solamente entender en términos teóricos y de estudio, sino incluso tu corazón. Tu corazón llega a conmoverse. Yo recuerdo una vez, hermanos, yo puedo contar muchas experiencias, por así decirlo, como de carácter más espiritual. Yo recuerdo una vez que yo estaba en mi cuarto, con mi Biblia de estudio, estudiando un pasaje, creo que era 2 de Timoteo, no, Tito capítulo 2.
que habla que la gracia nos enseña a rechazar las malas obras. Pero no sé por qué, pero yo caí como una obsesión en estudiar el tema de la gracia. Yo ya había estudiado y escuchado ese tema un montón de veces, pero dediqué tiempo a estudiarlo y a reflexionar y a estudiar y a reflexionar y a estudiar y a reflexionar. Y hay un momento, hermanos, donde empecé a llorar. Y yo decía, no puedo creer lo bueno que es Dios. No puedo entender lo bueno que es Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos quedamos solamente con un estado superficial de entendimiento. Donde sí, Dios me justificó, así, chévere, chévere, ya, listo. Pero ¿realmente estás entendiendo lo asombroso de esa verdad? Y es que nosotros somos tardos para entender. Por eso es que necesitamos reflexionar en la doctrina cristiana. Pero no solamente tenemos que reflexionar, sino que también incluso tenemos que aprender a pensar conforme a la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso significa, hermanos, que la doctrina no solamente tiene que ser aprendida, no solamente tiene que ser reflexionada, sino que tiene que transformar nuestra forma de pensar. ¿Y cómo se ve esto? Sencillo. ¿Cómo pensabas tú acerca del matrimonio? Ahora, a la luz de la Escritura, ¿cómo piensas? ¿Qué pensabas tú sobre el tiempo? ¿Y cómo debías tú invertir tu tiempo cada día? Y ahora, conforme a las Escrituras, ¿cómo deberías pensar? Es cambiar lo que pensabas antes por lo que la Escritura dice. Lo que pensabas sobre el dinero, lo que pensabas sobre el mundo, lo que pensabas sobre la política, lo que pensabas sobre cualquier cantidad de temas, cualquier área de la vida. Cuando tú entiendes lo que la Escritura dice, tienes que abandonar esa forma de pensar y aplicarla conforme a la verdad. Y lastimosamente, hermanos, a mí me da la impresión de que voy a necesitar un... No, disculpen. Es que la tablet se está descargando. Y creo que no traje el cargador. Pero es que es raro porque yo siempre la dejo cargando y es que está dañando la batería. Deme 2 segundos para repasar todo el sermón y hacerlo de memoria. Eh, pero yo creo que sí le sirve uno normal de teléfono porque tiene conexión de ese tipo. Gracias. Que es así de como de pullita, no sé cómo decirlo, parece como un chupón. Se apagó. Sí, ese mismo es. Pero yo no traje mi... Porque si no... Yo creo que este bicho no carga. No, este no calza bien. Así, pero bueno, tendría que, no sé, como... Bueno, no importa, hermano, tranquilo. Ya, ya, ya. No vamos a complicar. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Se quedó en negro. Por cierto, esta es la primera vez que me pasa. No me había pasado nunca. Vamos a probar con aquel, a ver. Vamos a ver con este. Yo sé que queda como medio flojo.
Ya va. Bueno, supuestamente sí. Déjalo así, hermano. Muchas gracias. Aprendiendo. Bueno, mientras enciende, vamos a ir resumiendo este primer punto. Bueno, básicamente es que la doctrina cristiana, hermanos, tiene que ser aprendida, tiene que ser reflexionada, tiene que ser aplicada a nuestra forma de pensar. ¿Okay? No conformarnos, esto es importante, hermanos, no conformarnos con simplemente recibir la verdad, ¿ok? Sino realmente hacerlo parte de nosotros, parte de nuestra forma de pensar, parte de nuestra forma de sentir. Que la Escritura dictamine cuáles son eh, nuestras prioridades, cómo nosotros participamos de una cosa u otra. Y esto, hermanos, tiene que aplicarse a todo, absolutamente todo. Porque a veces los cristianos creo que caemos como una clase de actitud muy de escoger qué como, qué no como, o qué aplico, qué no aplico, o esto sí, o esto no. Como que si Dios nos diera acción, ¿no? De qué cosas tomar y qué no tomar, y no es así. O sea, realmente es toda la Escritura que la Biblia nos llama a aplicar a nosotros. ¿Okay? Dicho esto, hermanos, vamos a ir al segundo punto, mientras que esto enciende. Que es la integridad para el corazón. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir la integridad? La integridad es básicamente el mantenernos fieles, podría decirse, a los principios morales que nosotros sostenemos, indiferentemente de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Aunque yo preferiría más bien definirla como ser fieles a lo que creemos en cuanto a la Biblia. Y esto creo que es mi primera definición sobre integridad, cómo nosotros podríamos mantener nuestra integridad o cómo nosotros podríamos afianzar el cinturón de la verdad en cuanto a la integridad. Y es manteniéndonos fieles a lo que creemos. Mantenernos fieles a lo que creemos y a lo que confesamos. Y lo planteo así, hermanos, porque normalmente a veces pensamos la fidelidad como, bueno, ser fieles a Dios. Y sí, es cierto, es ser fieles a Dios. Pero muchas veces, en ocasiones, no conectamos bien lo que estamos haciendo con Dios. Entonces, para hacerlo más amplio, es realmente ser fieles a aquellos que nosotros creemos y confesamos, indiferentemente de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Cuando realmente nosotros mostramos fidelidad a lo que realmente nosotros estamos convencidos acerca de la verdad bíblica, es allí, hermanos, donde realmente mostramos integridad. Y aquí, hermanos, es cuando nosotros tenemos que evaluarnos si realmente estamos siendo íntegros en nuestra forma de vivir. Cuando realmente lo que nosotros confesamos está acorde a lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, usted podría decir con su boca y afirmar que la iglesia es importante. Pero usted falta a la iglesia, no convive con la iglesia, no tiene comunión con los hermanos, no ofrenda para la iglesia. Entonces, una cosa es lo que usted está diciendo con su boca y confesando acerca de la verdad, pero otra cosa muy diferente es lo que usted está haciendo con su conducta. Y eso no es integridad. Eso no es integridad. Nosotros podríamos decir que la Biblia es la palabra de Dios y al mismo tiempo le damos la misma importancia y peso a las palabras de los hombres. Eso no es integridad. Y una de las formas más terribles
como mostramos que no tenemos integridad, hermanos, y es yo creo que una de las frases más dolorosas que yo he visto en la Biblia de parte del Señor Jesús, es cuando decimos que Jesús es Señor, pero no lo tratamos como Señor. El mismo Señor lo dijo con estas palabras: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que digo? La palabra Señor significa que Él es el amo absoluto de mi vida. Nosotros cantamos y decimos Señor, y nosotros oramos y decimos Señor, y nosotros decimos Señor, Señor por todos lados. Pero muchas veces vivimos como si no fuese la realidad, y eso no es integridad. La integridad, hermanos, es básicamente entender que la fe que profesamos tiene que ser conforme a la fe que vivimos. Porque ¿sabes qué es lo contrario a la falta de integridad, o lo contrario a la integridad? Hipocresía. Y la hipocresía es un pecado. Y es un pecado que es tipificado dentro de la lista de aquellas personas que no han de heredar el reino de los cielos. La Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que aprender a ser íntegros, hermanos, incluso cuando eso puede significar para nosotros un perjurio, una desventaja o una situación incómoda. Hay ocasiones, hermanos, donde nuestra integridad es puesta a prueba. Pero yo tengo una fiel convicción, y esto lo he dicho muchas veces y siempre lo voy a decir. Mi servicio al Señor no se toca. ¿Ok? Y eso me ha costado muchas veces mantener esa declaración con mi boca, mantenerla con mis hechos, me ha costado en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando te ofrecen un trabajo bien remunerado, pero tienes que trabajar los domingos. Y yo ni siquiera me preocupo, hermanos, ir a la entrevista de trabajo. No. ¿Por qué? El Señor me llamó a servirle. Yo creo, gracias a Dios, que Dios me ha amparado en esto y nunca me ha abandonado. Nunca me ha abandonado. Dios ha sido muy bueno, en serio. De que me ha permitido llevar eso a cabo. Como por ejemplo una vez que yo estaba trabajando en una ferretería. Bueno, y gracias a Dios que salí de ahí porque ese trabajo era horrible. Pero yo estaba de vacaciones del Instituto Teológico. Y yo les había dicho, yo estoy de vacaciones, yo normalmente no trabajo los sábados. Los sábados era cuando yo estudiaba en el instituto. Empieza el instituto y yo voy y hablo con mi jefe, le digo, necesito los sábados libres porque tengo que estudiar. Entonces empieza a decirme, no, pero tú sabes que esto, que aquello. Bueno, yo, bueno, al día siguiente, jefe, aquí está mi renuncia. Si yo no fuese hecho eso, hermano, yo no tendría ni no tendría ni la mitad de la capacidad de lo que tengo hoy en día para predicar domingo tras domingo, básicamente ininterrumpidamente cada domingo. Y gracias a Dios que el Señor ha sido fiel, que ha mostrado su misericordia para conmigo, porque Él me ha llamado a su servicio. Pero es allí, hermanos, donde realmente tú tienes que probar tu integridad. ¿Qué pasa si estás metido en un problema y la mejor forma de zafarte de ese problema es mintiendo? ¿Vas a mentir? ¿O vas a decir la verdad a pesar de que eso te puede costar la vergüenza o pueda costarte un puesto de trabajo, pueda costarte un cliente, pueda costarte lo que sea? Nosotros tenemos que ser íntegros, hermanos, y la integridad se basa en esto, en qué es lo que nosotros confesamos y qué es lo que nosotros vivimos. Si realmente somos acordes a lo que realmente estamos proclamando como verdad. Y es aquí, hermanos, donde realmente nosotros tenemos que entender uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la integridad es que nosotros naturalmente, por nuestra condición caída, estamos inclinados a la hipocresía. Y este es un pecado que muchas veces las personas no confiesan. O sea, usted nunca va a conseguir una persona en el área de consejería diciendo, hermano, vengo a confesar un pecado, yo soy un hipócrita. O yo siento envidia. Ese son el tipo de pecados que normalmente la gente no reconoce. Pero tenemos que entender esto. Y yo creo que todo cristiano en algún momento de su vida se ha sentido como un hipócrita. Y si usted pues no se ha sentido nunca como un hipócrita, pues lo felicito, pero yo sí. Muchas veces yo he sentido de que yo creo algo, pero vivo de una forma que no es conforme a lo que yo creo. Ahora, el problema no está, hermanos, de que tú te sientas así, porque si te sientes así y lo reconoces, bravo, te has dado cuenta de un grave problema que tienes. El problema es que eso no te moleste. El problema está en que eso no te incomode.
El problema está es que eso no te haga clamar delante de la presencia de Dios para decir, Señor, no quiero vivir así. O sea, no quiero seguir siendo una persona que dice algo y hace otra cosa. Nosotros, hermanos, si queremos ser sinceros en cuanto a la verdad, si queremos ser íntegros, tenemos que aborrecer la hipocresía a la cual nosotros estamos inclinados como seres humanos. Ahora bien, no solamente se trata, hermanos, de la integridad, sino como ya he mencionado anteriormente, sino también a través de la sinceridad. Y la sinceridad es básicamente ser franco, ¿ok? Y yo creo que nosotros tenemos que ser francos en 3 áreas de nuestra vida. Tenemos que ser francos con nosotros mismos, tenemos que ser francos con Dios y tenemos que ser francos con nuestro prójimo. Y puede parecer extraño que yo empiece con ser francos con nosotros mismos. Y lo seguro que esto no tiene que ver con psicología, ni con autoestima, ni con nada de eso por el estilo. El mismo apóstol Pablo en una ocasión le advirtió a la iglesia, creo que 1 de Timoteo y en 1 de Corintios también, les dice, no se engañen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. De hecho, hermanos, yo tengo que decirlo, muchas veces cuando tú vas a consejería con alguien y le estás dando consejo a alguien, tú te das cuenta, empiezas a escuchar las cosas que dice y te dice, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Pero el problema no es que sea mentira, es que esa persona cree que son verdad. Y allí es donde tienes que decirle, esto que me estás diciendo no es cierto. Por ejemplo, voy a dar un claro ejemplo. Muchas veces muchos cristianos se repiten una y otra vez que no oran porque no tienen tiempo. Si tú empiezas a evaluar y dices, hermano, cuéntame qué es lo que tú haces alrededor de tu vida. Te das cuenta que tiene una agenda mucho menos apretada que tú. Claro, no es una idea de compararnos, ¿no? Pero claramente sí tienes tiempo. No me puedes decir que no tienes tiempo porque realmente tienes incluso más tiempo que yo. ¿Por qué dices que no tienes tiempo? Y es ahí donde tú tienes que ser sincero contigo mismo, no decirte ese tipo de cosas, sino decir, la realidad es que no quiero orar. Pero el punto es que a veces nos aterra la verdad. A veces nos aterra decirnos a nosotros mismos, es que realmente eres un impío de corazón, que tienes un corazón que aborrece a Dios y que no quiere estar delante de su presencia. No queremos ese tipo de franqueza, porque esa franqueza duele. Pero es la franqueza que nos libera. Es la franqueza que realmente nos hace luchar contra el pecado como deberíamos luchar contra el pecado. O cuando decimos, por ejemplo, que no damos a la iglesia porque tenemos demasiados gastos. Y muchas veces tenemos más capacidad financiera de que un hermano que está en necesidad. Y ese hermano sí da y tú no. Entonces no es porque tengas muchos gastos. Porque no encuentro la palabra, hermano, pero es la palabra que me viene a la mente, eres agarrado. Esa es la realidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a ser sinceros, la sinceridad tiene que marcar nuestra vida, pero primero que nada tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. Y no engañarnos a nosotros mismos. No decirnos cosas que son mentiras porque no son verdad. Porque no son verdad, hermanos. Muchas veces nos mentimos y nos creemos las mentiras de Satanás. Por ejemplo, yo una vez traté con una hermana, que bueno, a veces hay que tratar con algunos hermanos de diferentes formas, pero ella venía con muchas ideas psicológicas. Le pasó algo en la infancia, bueno, además ustedes podrán imaginar qué tipo de cosas le sucedió. Pero ella estaba muy convencida que la actitud que ella tomaba y la forma como ella era por esa razón. Por eso yo le pregunté, pero es que tú no puedes cambiar eso, porque eso ya pasó. ¿Eso significa que tú siempre vas a ser así? Y ahí es donde le predico el Evangelio. La Escritura dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una mentira. No te voy a decir que no tiene influencia en ti. No voy a decir que no te afecta. No voy a decir que eso sí, yo sería mentira de mi parte. O sea, el hecho de que seamos cristianos no significa que nuestro pasado no nos afecte. Pero no nos afecta hasta el grado que defina quiénes somos. Lo que define quiénes somos es el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos, primero que nada tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y realmente decirnos a nosotros nuestros pecados, decirnos a nosotros mismos nuestra condición, decirnos a nosotros mismos qué es lo que está fallando en nosotros. Y eso se aplica a un montón de cosas.
Ahora bien, tenemos que ser sinceros también con Dios. Y esto lo pongo en segundo lugar porque normalmente lo que sucede es esto. Nos mentimos a nosotros mismos y esas mentiras las llevamos a la presencia de Dios. Por ejemplo, vayamos al caso del tiempo. Señor, perdóname, pero tú sabes que yo no tengo tiempo. Y yo me imagino a Dios viéndote, diciéndote, ¿cómo que no tienes tiempo? ¿Y qué pasó con el tiempo que yo te di? ¿Explico? Y aquí es donde realmente uno tiene que también aprender a ser franco con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad es que si nosotros somos francos con Dios, si bien hay cosas que tal vez nos hayan sentir incómodos, y aquí quiero que ustedes entiendan muy bien esto, cuando somos francos con Dios puede haber cosas que nos hagan sentir incómodos, pero eso va a significar que nuestra relación con Dios va a ser real y va a ser genuina. Y ese tipo de relación es el tipo de relación que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos a un Moisés quejándose delante de Dios y diciendo, Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en este desierto? Muchos de nosotros no nos atreveríamos a hablarle hacia Dios. Pero ¿tiene algún sentido, hermanos, tener eso en nuestro corazón, pero no decirlo con nuestra boca? Como que si Dios no escuchara nuestro corazón y no estuviera consciente de lo que está allí. O sea, es como absurdo, ¿no? Es como que, me acaba de venir una imagen, es como que si un niño viniera y te dijera, no comí chocolate y tiene toda la boca llena de chocolate y te dice, no, yo no comí chocolate. O no te dicen nada sobre el chocolate. Y realmente la evidencia es clara y tú estás dando cuenta que sí. O sea, es absurdo, ¿no? Y de la misma manera pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros no somos francos con Dios. No somos francos con Dios, especialmente cuando estamos llenos de aflicciones. Y puedo decirlo, hermanos, y esto lo puedo decir por experiencia propia, que muchas veces Dios no obra en nosotros de una forma muy particular hasta que nosotros somos verdaderamente genuinos y sinceros con Él. Se lo voy a poner de la siguiente forma. Esto ha sido un testimonio mío. Yo fui un joven muy idealista. Quiero decir que eso creo que fue parte de mi madurez como cristiano. De yo me voy a dedicar al Señor y el Señor me va a mandar milagrosamente carro, casa y todo lo demás. Y todo esto, ¿no? Cuando no entendía que realmente yo tenía una responsabilidad. Pero muchas veces, frustrado, le dije a Dios, Señor, pero si yo te sirvo, si yo me esfuerzo tanto por hacer tu voluntad, ¿por qué tú no me has provisto? Y créanme, hermanos, me costó mucho decir eso. No tienes ni idea cuánto me costó decir eso. Y claro, yo sé que eso es en mi corazón y después le digo, Señor, perdóname si estoy siendo incrédulo, pero es lo que hay en mi corazón y realmente quisiera que tú respondieras a estas preguntas a mí. Bueno, hermano, Dios respondió. Una de las cosas que me corrigió es que, primero lo que yo entendí, no es en el tiempo que tú quieres. Yo voy a cumplir mi promesa, pero no es cuando tú quieres. Y bueno, todo el Antiguo Testamento te da una clara evidencia de eso. ¿Ok? No es en el tiempo que tú quieres. Y segundo, yo no te llamé a esto. Si tú estás casado, si tú tienes una familia, tú tienes que trabajar. Y tú tienes que sustentar a tu familia. Tú tienes que esforzarte por sustentar a tu familia. Tú eres el cabeza de hogar y tú eres el responsable de tu casa. ¿Sí se dan cuenta? Dios nos dijo, no voy a negar mi promesa se va a cumplir, pero no en el tiempo que tú quieras. Y el hecho de que mi promesa se vaya a cumplir no significa que no tengas que cumplir tu responsabilidad. Ahí fue donde yo entendí mi equivocación. Ahora, Dios no cuenta como pecado, hermano, eso. Dios realmente escucha ese tipo de oraciones y las contesta. Y es allí, hermanos, donde realmente nosotros tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Ser sinceros con Dios, hablarle a Dios como realmente nosotros consideramos que son las cosas. Nuevamente, vayamos al área de la integridad. Lo contrario a la integridad es ser un hipócrita, pero muchas veces nos presentamos como hipócritas delante de Dios. Como si Dios no escuchara nuestro corazón o como si no supiera lo que está pasando por nuestra cabeza. En tercer lugar, hermanos, tenemos que ser sinceros con nuestro prójimo. El apóstol Pablo, la tabla se volvió a apagar, así que no lo voy a citar textualmente. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos abandonar, creo que lo dice Efesios 4:25, debemos abandonar la mentira y hablar cada uno la verdad con su prójimo.
Tenemos que hablar la verdad con nuestro prójimo. Ahora, aquí es algo donde yo necesito siempre corregir este error, porque creo que es una tendencia muy venezolana entre nosotros. Es yo soy sincero y yo hablo la verdad delante de todo el mundo como yo quiera. Bueno, la Biblia dice que tenemos que ser sinceros, pero también dice que nosotros debemos sazonar nuestra palabra para responder a cada uno conforme a lo necesario, para la necesaria edificación. Significa, hermanos, que si usted tiene una opinión malintencionada, cruel, hiriente, es mejor que usted se conserve esa sinceridad. La sinceridad a la cual la Biblia nos llama no es esa. Ojo con eso. Ok, tampoco estoy diciendo con eso que usted se va a reprimir a dar una exhortación y ser sincero. La Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. Yo estoy hablando más que todo de esa sinceridad tóxica, que a veces, por ejemplo, usted ve a una hermana y le dice, hermana, estás gorda. ¿Para qué usted dice eso? Por favor, no. Explique, o sea, son cosas que son imprudentes, no son necesarias que las diga. ¿Ok? Pero hay una sinceridad de la cual la Biblia nos llama, hermanos, y es esa sinceridad con la cual nosotros constantemente hablamos a las personas conforme a los hechos y a la realidad de lo que existe. Ahora, no solamente se trata de no mentir, sino también de ser francos con la gente. Y aquí hay algo, hermanos, en lo cual yo creo que a veces no practicamos bien. No sé si es porque venimos del mundo y todavía arrastramos esa realidad, pero es practicar lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que él vivía con una conciencia tranquila delante de los hombres y delante de Dios. ¿Qué significaba eso? Que él no tenía nada que ocultar. Porque ciertamente muchas veces no decimos mentiras, pero tampoco decimos la verdad. Porque lo que decimos no está, lo que hacemos no está muy bien. ¿Me explico? Y por ejemplo, a veces me ha sucedido, yo le pregunto a un hermano, bueno, ¿por qué? El ejemplo que me viene a la mente, no estoy lanzando puntos a nadie, por favor. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? O sea, tenía cosas que hacer. Y yo cuando escucho eso, la mayoría de las veces me quedo tranquilo, pero a veces me dan ganas de decir qué cosas son esas. Porque si son cosas legítimas, no hay problema. Les digo, ¿no? Ese yo, hermano, está enfermo. Mi mamá se enfermó y tuve que ir a atender, no puedo ir a la iglesia. Pero muchas veces son cosas que no son legítimas. Y allí es cuando tratan de no decir la verdad porque les da vergüenza. O porque saben que van a recibir una reprensión. Ese tipo de cosas son las cosas que nosotros no debemos hacer. Y allí tiene que ver con la integridad. ¿Por qué? Porque la integridad nos dice, por ejemplo en el Salmo 15, dice que dice la verdad aunque esto le signifique para él un daño, un mal, una desventaja, una incomodidad, algo. ¿Okay? Claro, yo no estoy diciendo con esto que usted va a estar revelando cosas privadas y cosas así. Yo sé muy sabio con esto, ¿ok? Pero también es cierto que muchas veces nosotros no revelamos cosas de nosotros mismos porque sabemos que vamos a ser reprendidos. ¿Sí? Porque muchas veces sabemos que vamos a ser reprendidos, que vamos a pasar vergüenza. Y es allí donde realmente tenemos que examinarnos. Si realmente estamos haciendo cosas de las cuales nos estamos avergonzando, entonces ¿para qué las estamos haciendo? Si tú no puedes ser sincero sobre lo que tú haces, entonces ¿para qué lo haces? ¿Sí se dan cuenta? Eso no es verdad. La verdad es ser sinceros, hermanos. Entonces, esto son las tres cosas que tienen que ver directamente con el cinturón de la verdad. La doctrina bíblica, la integridad y decir la verdad. Son cosas que tienen que ver directamente con nuestro cinturón de la verdad. Y esto nos ayuda, hermanos, a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque si usted no sostiene bien la doctrina bíblica, Satanás se va a aprovechar de eso. Si usted no es íntegro, Satanás se va a aprovechar de eso. Y si usted no dice la verdad, Satanás se va a aprovechar de eso. Porque ¿quién es el padre de mentira? El artífice perfecto, un genio de la mentira. Satanás. No puedes mantenerte firme si no cumples con estos requisitos. Es difícil mantenerte firme si no cumples con estos requisitos. Entonces, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tomarnos en serio. Este es el tipo de vida que Dios nos llama a vivir. El resto de la armadura de Dios va a estar desacoplada si realmente no tenemos esto en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, para concluir,
Quisiera recordarles a ustedes que cuando hablamos de la verdad, por encima de hablar de todas estas cosas, hablamos de Cristo. Dice que en la Escritura que Él es la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es verdaderamente la encarnación de la doctrina cristiana. Él es el ser más íntegro de todos. Él es quien no se halló engaño en su boca en ningún momento. Siempre dijo la verdad. Pero ese mismo Cristo, hermanos, que nos dice, revístanse de la verdad, fue desvestido por nosotros. Fue despojado de su dignidad. Fue desnudado delante de los hombres y fue clavado en una cruz a la más grande humillación de todas. Ese Cristo, que es la verdad, murió por nosotros en nuestro lugar para darnos salvación. Él es el único que nos desviste de toda mentira y nos llena y nos viste de la verdad. Él se desvistió, hermanos, para revestirnos a nosotros, básicamente. Cada parte de la armadura de Dios existe porque Él se desvistió por nosotros para revestirnos de Él. Y esto es importante, hermanos, porque ciertamente este llamado puede parecer para ustedes algo difícil, pero esto es algo que principalmente hace Cristo. Es algo que principalmente hace Él. Él te va a enseñar su doctrina. Él te va a guiar en integridad y Él te va a permitir decir y hablar la verdad en todo tiempo. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor pidiendo la ayuda en cuanto a este tema. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo. Gracias, Dios, sobre todo por ayudarme a predicar a pesar de que la tablet falló. Aún así, Señor, creo que he podido predicar fielmente lo que tú bien me habías mostrado, Señor, en cuanto a este texto. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por mis hermanos que han recibido tu predicación. Y te pido, Señor, que tú selles en ellos, por medio del poder de tu Espíritu, por medio del poder de tu palabra, estas verdades en ellos, y que realmente puedan vivir, puedan coexistir con esta realidad, que realmente puedan ser íntegros, conocer tu doctrina, amar tu doctrina, y decir siempre la verdad. Te ruego, Señor, que tu gracia abunde con nosotros, que tu amor abunde con nosotros, que tu favor abunde con nosotros, y que en Cristo Jesús tú nos ayudes, Señor. Amado Padre Celestial, te pido, Padre, que realmente tu iglesia pueda ser revestida con esta parte de la armadura, el cinturón de la verdad esté en cada uno de nosotros. Y que trabajemos, Señor, para ceñirlo como tú demandas de nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.